Buenos días, mi nombre es Karen Julián Londoño y aquí estoy con mis compañeras Tania Elizabeth Aguilar Tunduaga y Verónica Gasca Muñoz. Pertenecemos a la institución educativa municipal José Eustacio Rivera, somos del grado octavo 3 jornada mañana. Y en este video les venimos a hablar de la división celular. La división celular es el proceso de multiplicación de las células en dos células hijas, ya que de una célula madre salen dos células hijas. Este proceso es necesario para todos los órganos y también incluye en el crecimiento. También sirve cuando hay heridas como cortadas, raspones, arañazos y picaduras, que son lesiones que tal vez rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. Este proceso ayuda a crear una cobertura o a crear el resto de la piel para sanar aquellas heridas. Esto es ya que las células se multiplican y crean una cobertura de la piel y cubre la herida, sanándola. De la división celular existen dos tipos de división, la mitosis y la meiosis, pero estas antes pasan por un ciclo, el ciclo celular, para prepararse para su división. Empezamos con el ciclo celular. El ciclo celular es cuando una célula se prepara para dividirse, haciendo la duplicación de su material genético ADN. Sus fases son fase G1, fase G0, fase S, fase G2 y fase M. En la fase G1 es cuando las células acaban de dividirse, haciendo que crezcan. En la fase G0, las células paran su ciclo y no pueden dividirse. De lo contrario, pasan a la siguiente fase. En la fase S ocurre la síntesis de ADN. En la fase G2 es cuando se condensan y se forma el material genético. En la fase M es cuando las células se dividen y forman dos células hijas. Y se dividen en profase, metafase, anafase y telofase. La mitosis es la forma de reproducción de células eucariotas. Es el proceso de división celular mediante el cual son generadas dos células hijas, idénticas de una célula madre, previa duplicación y repartición del material genético ADN. Dicho proceso es importante para el crecimiento y mantenimiento de órganos. Este tipo de reproducción ocurre en las células somáticas que se encuentran en todo nuestro cuerpo, a excepción de las células sexuales. Esta consta de unas fases, las cuales son la interfase, la profase, la prometafase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. La interfase es en donde la célula se prepara para su división. La profase es cuando el material genético ADN se forma en cromosomas, los cuales son visibles bajo el microscopio óptico. Los centriolos comienzan a moverse a los polos opuestos de la célula.
En la prometafase, la membrana nuclear desaparece. Las proteínas crean los cinetocoros y los microtúbulos se unen a ellos. La metafase. La metafase son las fibras del uso mitótico que alinean a los cromosomas a la mitad de la célula. La anafase. La anafase es donde las cromosomas se vuelven cromátidas y se van hacia sus lados opuestos. La telofase. La telofase es en donde las cromátidas se van hacia sus lados opuestos formándose su membrana nuclear. Citocinesis. En la citocinesis se crea una barrera en medio de dos células haciéndose que éstas se separen, dando origen a dos células hijas idénticas a la célula madre. La meiosis es un tipo de división celular en órganos de reproducción sexual. Esta reduce la cantidad de cromosomas de una gónada formando gametos, células sexuales, es decir, óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres. Haciendo que de una célula sexual diploide de 46 cromosomas se originen 4 células haploides de 23 cromosomas. Esto quiere decir con la mitad de la información genética que la célula original, ya que sufre dos seguidas divisiones. Bueno, el proceso de meiosis produce variabilidad genética. ¿Qué es lo que le permite a un ser vivo adaptarse al medio en el que se encuentra? Antes de seguir, tal vez algunas personas se pregunten qué es una célula diploide y qué es una célula haploide. Una célula diploide es aquella que se representa 2N, la cual tiene completa la cantidad de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. Las células haploides se representan con N y son aquellas que tienen la mitad de la información genética, quiere decir 23 cromosomas. Bueno, siguiendo con el tema de la meiosis. La meiosis se divide en dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Bueno, la meiosis 1. Este proceso es casi parecido a la mitosis. Tiene unas fases: interfase, profase, metafase, anafase, telofase y, de último, citocinesis. La interfase. La interfase es donde la célula se prepara para su división. Esta se considera la fase más importante, ya que sin esta fase no se puede dividir la célula. La profase. Aquí en la profase el ADN se condensa y forma los cromosomas. Estos comienzan a combinarse. A este proceso se le llama recombinación. En la metafase, la membrana nuclear desaparece y los cinetocoros se crean en cada cromosoma. Los microtúbulos se pegan a ellos y forman los cromosomas, se forman en la mitad de la célula. La anafase. Aquí en esta fase los cromosomas se dividen en dos cromátidas y los microtúbulos los llevan hacia sus polos opuestos. La telofase. En la telofase ya los cromosomas recombinados están en los lados de la célula y a este nuevo ADN se le crea la membrana nuclear. La citocinesis. En esta se le crea como una barrera, una pared que divide a las dos células.
Aquí, al terminar la citocinesis, las células comienzan el proceso de meiosis 2. Meiosis 2. En la meiosis 2 es un proceso casi igual a la meiosis 1. Cabe decir que en la meiosis 1 las dos células siguen siendo diploides. En la meiosis 2, en la interfase, la célula se prepara para su respectiva división, solo que en la interfase no ocurre la duplicación del material genético. Siguiendo a la profase. En la profase el material genético ADN se forma en cromosomas. Y pasamos a, los cromosomas ya están recombinados gracias a la meiosis 1. La metafase. En esta, a los cromosomas se les crea el cinetocoro y se alinean en la mitad de la célula. A este se le llama también placa ecuatorial. La anafase. La anafase, los cromosomas se dividen en dos cromátidos. Los microtúbulos los llevan hacia sus lados opuestos. La telofase. En la telofase, cada cromátida, esto se va hacia los polos opuestos y ya estando hacia los lados se le crea la membrana nuclear. Y ocurre la citocinesis. En la citocinesis ocurre se crea una pared que divide a las dos células. Aquí en la citocinesis ya terminada da origen a 4 células hijas, las cuales son haploides, que tienen la mitad de la información genética. La espermatogénesis. La espermatogénesis es la formación de espermatozoides a partir de una espermatogonia. Esta se lleva a cabo en los testículos, en el epitelio de los túbulos seminíferos. Una vez ya formados, pasan al epidídimo para terminar su maduración y esperan a ser eyaculados. Este proceso toma alrededor de 62 a 75 días. La importancia de la espermatogénesis es porque es un proceso cuya función principal es la producción de espermatozoides. Consta de diferentes fases y se realiza en el interior de los testículos. La espermatogénesis tiene 3 fases, las cuales son: primero, la espermatocitogenesis. Esta está relacionada con la multiplicación mitótica y la maduración de espermatogonias. La segunda fase se refiere a la meiosis y la tercera se llama espermiogénesis. Es la que abarca la transformación de espermátidas en espermatozoides. La ovogénesis comienza con la fase de multiplicación por mitosis del lazo de ovogonias en los ovarios, que esto ocurre en los primeros meses de gestación. Por un proceso llamado atresia, las ovogonias se degeneran, quedando solo alrededor de 40.000 de estas. Solo entre 400 a 500 ovogonias maduran, por lo que el periodo fértil dependerá de este número de ovogonias que irán liberando cada mes. Entre el tercer y octavo mes de la gestación, las ovogonias realizan su primer meiosis, convirtiéndose en ovocitos primarios. Una capa de células llamadas células foliculares recubren a los ovocitos primarios formando el folículo primordial. El proceso de meiosis se detiene en profase y no se reactivan hasta la pubertad de la mujer. Ya en la pubertad, la hipófisis secreta las glándulas FSH y LH, que estimulan el crecimiento del folículo primordial. Se forma una capa llamada zona pelúcida
Esta nueva formación de células se le conoce como folículo primario. La FSH y LH sobre el folículo lo hacen crecer. Entre los 10 y 13 días de haber iniciado este proceso, expulsando el ovocito hacia afuera, el día 14, el ovocito primario termina en la primer meiosis y comienza la segunda meiosis. El cuerpo lúteo se encarga de segregar estrógeno y progesterona en los ovarios para mantener activo el endometrio por 14 días. Por si hubo una fecundación, el cigoto se puede implantar, después esta se degenera y se forma el cuerpo. De lo contrario, si el óvulo no es fecundado, entonces ocurre la menstruación. Eso es todo lo de la división celular. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video. Gracias.